¿Qué dice, maestro? ¿Cómo anda? Bien, Jorge, fueron 2 semanas muy activas. 2 semanas. Tuviste una ausencia muy presente. Porque aprovecho para escribir un poco, para leer, y eso me da una distancia que es útil, aunque pierdo muchas veces algunos detalles que precisamente por eso quería aprovecharte. Por ejemplo. No, y porque hay ciertos aspectos de todo este proceso de negociación que se me han perdido. En parte porque cuando estás afuera, en una de mis fuentes, y los entiendo, es como creen que no tengo la capacidad de responderle. ¿Qué es lo que querés saber? De devolver las pelotas. Yo creo que vos sabés todo, no, pero no. ¿qué querés? Tengo 2 preguntas. Sí. Yo tenía la impresión, honestamente, que la señora de Kirchner quería jugar un rol que no era el de candidata, por lo menos no solamente, que quería más jugar un rol de armadora de una estructura política que le permitiera al peronismo volver al poder en el 2019. Y que las circunstancias la están forzando a asumir un protagonismo como candidata que tal vez no era su preferencia originalmente. Y que algo parecido ocurre con Randazzo, que pensaba tener un rol distinto al que finalmente termina teniendo, porque va a ser eventualmente el líder de una fracción minoritaria de un peronismo disgregado, donde su buena imagen no se va a reflejar, potencialmente creo yo, en su voto, finalmente, en las elecciones, ni en agosto, y menos en octubre. Pero contame vos, porque... Vos sabés qué es lo que yo dije. Lo dije... Con Alejandro el otro día. No sé si la palabra es adecuada, pero en realidad la doctora, y sin crueldad, lo manda Florencio Randazzo al Nacional B. ¿Entendés? Ahí, por supuesto. Yo soy hincha de River, Jorge. Eso tiene una connotación complicada para mí. Y te digo con toda la simpatía que tengo por Randazzo. Me parece que fue un juego bastante confuso. Me parece que se creyó mucho la literatura de la política, sobre todo la literatura de la política que le aportan los periodistas. ¿Entendés? Casi periodistas que parecían que eran unidades básicas que dictaban cómo tenía que ser el peronismo, y en realidad, te diría, bastante equivocados muchas veces por un rencor visceral de una doctora que, yo te digo, ocupa el lugar de la centralidad. Pero digo, centralidad en adversidad. Centralidad hasta para masacrarla. ¿Entendés? Hablar de ella, se lo dije a nuestro común amigo Alejandro Fantino el otro día, trae rating, despierta interés, razón por la cual, y hubo muchos que directamente apostaron mucho por la literatura de la política en el peor sentido. Y lo que hizo la doctora, digamos, ¿qué es lo que dice la doctora y qué es lo que piensa la doctora? Los votos son míos. Claro. El PJ es un instrumento, y siempre fue para Perón, fue un instrumento, y Cafiero en su momento para ganar dejó el instrumento. Kirchner, ella misma, 2005. Ella misma con Kirchner, cuando lo perforan a Duhalde en el 2005, y cuando le perforan la provincia de Buenos Aires en el 2005, y Kirchner, ayudado por quién fundamentalmente, por Florencio Randazzo. Claro. Florencio Randazzo fue fundamental en aquel momento. Él era el jefe de gabinete de Felipe Solá. Por supuesto, pero fue fundamental para que Kirchner se decidiera a enfrentar lo que no estaba muy seguro. Ahora, este muchacho, y si yo te digo algo, en realidad creo que hasta ayer nomás la doctora le manda algunos mensajes a Randazzo. Eso te iba a preguntar. ¿Cuál es el mensaje? Te lo traduzco, no hablé con el mensajero, con el Miguel Strogoff. El mensaje es: para vos hay lugar. Claro. Vos podés ser el candidato. Y te diría más, incluso si dice que quiere ser el candidato a senador, claro,
creo que se puede divertir más la doctora en diputados y demás. Pero ella no quiere el combo de Randazzo. ¿Cuál es el combo de Randazzo? Y voy a ser muy poco elegante y te los voy a citar, que son tipos muy kirchneristas, de identidad peronista, pero más kirchnerista que peronista, que no tienen ahora la buena relación que tenían en otro momento con él. Juan Manuel, ¿no? Juan Manuel. Abal Medina. Juan Manuel es uno, Abal Medina. El abalito lo llamo yo, que me parece que textualmente lo que me cuentan que dice la doctora, yo no voy a poner el cuerpo de nuevo para darle una banca a estos muchachos. El otro muchacho es el Evita. Navarro. Es el chino Navarro, que yo no voy a juzgar si está bien o no está bien, y está fundamentado el rencor que pueda llegar a tener, cosa de ellos directamente. Yo sé que el tema de lo personal influye mucho. Otro que se equivocó en su relación con ella, con una declaración bastante desacertada, que me parece que la molestó mucho, fue Julián Domínguez, el que pacta con su rival íntimo de la cuarta sección, que claro, es Randazzo, con la confianza de ser con Randazzo diputado en primer lugar, y yo casi te puedo asegurar que no iba a ser el diputado en primer lugar. El diputado iba a ser el Balibuca. Claro. Intendente de Bolívar. Intendente que bastante conocido porque le dicen el amigo de Tinel y el tinelista, pero es un tipo que maneja su territorio, tiene 70% de imagen positiva en su lugar. Casi te diría que es el único de los mini gobernadores, de los intendentes, que puede seguir la patriada con Randazzo. Los otros muchachos, y no es para cuestionarlos, tienen que más o menos mantener bien su consejo deliberante, ¿no? ¿Qué le queda a Randazzo? Juanchi Zabaleta me dicen que ya está con un pie afuera. Yo no. Cato Podis, que es un amigo histórico de Sergio Massa, también de San Martín, me parece que también está abriendo conversaciones con el libro de pases. Ya, vos mencionaste a Sergio Massa, es uno de los favorecidos de este juego. Y es uno no solamente de los favorecidos, sino que tiene que obligar a un replanteo al macrismo, que se ve muy cómodo, que están absolutamente seguros que van a ganar la elección, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que me parece que equivocadamente plantean una relación de vida o muerte en la provincia de Buenos Aires, cuando en el país hay una relación completamente distinta, pero bueno, lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, que es el lugar donde la doctora está mejor parada, el único. Con intendentes, y, bueno, por supuesto. El único. Ni siquiera en Santa Cruz está hoy. Por eso. Con lugares. Y me parece que va a ser candidata. Yo escucho colegas que dudan todavía, que a algunos les parece que no. Me parece que expresan más deseos que la información o una apreciación de la realidad que puede haber. Puede no serlo, pero sinceramente a esta altura creo que no tiene otra alternativa para hacerlo. También lo dije en algún momento, se lo dije a nuestro amigo. Ella tiene que ir también por su invención, la cámpora. Claro. La cámpora fue la invención de su marido. Y la cámpora es lo que le permitía a ella no depender tanto de otros personajes que tenían una relación un poquito más complicada. Razón por la cual buscó esos incondicionales. Claro. Los que tuvieron que ver con unidos y organizados, lo que yo irónicamente denomino el frepacito, todos los partiditos que casi la recrean a ella como una líder casi de izquierda, que me parece que eso es absolutamente novedoso y no tiene nada que ver, no la conozco personalmente, no soy su amigo, pero no creo que tenga nada que ver con ella, pero bueno, esa imagen de protectora de los derechos humanos y demás, que tiene que ver con el Frente Grande, con todos los partiditos. Déjame, Jorge, hacerte dos preguntas y te uso. Sí, porque querido, por favor. Estoy escribiendo la columna de perfil para el domingo y ahí tengo dos hipótesis que quiero testear con vos.
Una tiene que ver con la vieja idea del frentismo, del Comintern del año 34 en adelante, la idea del Frente Popular como construcción. Los viejos Tovari ya estaban en eso. Pero fíjate qué interesante. El frentismo se inaugura en la Argentina, luego de la experiencia exitosa de la Unión Popular, del Frente Grande en Uruguay, con el Frejuli. El Frejuli, claro. Donde el Partido Comunista al final no puede entrar y arma el frente con Allende sueldo. En la Unión Democrática en su momento también fue una suerte de frente. Claro, ¿no? Lo que pasa es que no fue popular. Claro, claro. Fue un frente fallido porque fue un frente mucho más gorila, lo que después se llamó gorila. Pero ahí estaban los Tovaris también, estaban por en su momento. Bueno, ahí te rescatás la idea central que era la oposición al fascismo, ¿no? Y la necesidad de unir todo en contra de la amenaza fascista, con una lectura errónea de que Perón efectivamente implicaba eso en la Argentina, ¿no? Sí, que es una linda discusión histórica que pero la tenemos pendiente. No es un idealismo, ¿no? Yo que estoy en contra de esa mirada ideológica sesgada. Sobre ¿no? todo porque el tema del fascismo venía de antes. De antes, claro, por supuesto. Y fue un negocio de la Argentina, una neutralidad, claro, que me parece que eso es muy importante porque hay que rastrear ahí tal vez el origen de lo que en un excelente libro de Carlos Escudé habla de la declinación argentina. Claro. No, pues sabes que ahí yo tuve oportunidad de leer algunas fuentes hace ya muchos años, cuando la pregunta es por qué Perón fue a Italia a entrenarse. Y la respuesta era muy sencilla, porque él, como buen militar, miraba cuál era la hipótesis de conflicto más importante, al margen de Brasil, que era la obvia, era Chile. Y empezaban a generar la hipótesis de conflicto de una eventual invasión por la cordillera. Entonces él dijo, tengo que aprender cómo se defiende desde la montaña. Y había pocos lugares mejores que Italia para eso. Por eso va a Italia, para aprender cómo armar la estrategia de los Alpes. Por eso funda en Bariloche el destacamento de montaña y toda la tradición luego de armar en Bariloche la cuestión atómica. Todo eso parte de la fascinación que tenía Perdóname, no te llevé al pasado, pero vamos a este crepitante presente. ¿Pero por qué? Pues, la cuestión del frentismo es muy interesante ahora porque los frentes de unidad son frentes de división. O sea, no logran el propósito de efectivamente armar coaliciones amplias. Son todos frentitos, no son frentes. Incluyendo el Frente Ciudadano, que yo creo que le sacaron frente porque generaba en inglés un acronismo peligroso, ¿no? Porque a Frente de Unidad Ciudadana, kirchnerista, fuck, ¿no? Eso no se puede poner, ¿no? Pero fíjate, la otra cuestión que yo también estoy testeando como idea de los frentes que no funcionan, que es complementaria, es que en Argentina las reacciones anti son mucho más poderosas que los que lo han motivado originalmente. El antiperonismo terminó siendo mucho más coherente que el peronismo. El antimenemismo duró mucho más que el fenómeno de Menem. Incluso el antimilitarismo en Argentina sigue siendo hoy más fuerte que los militares que han desaparecido como actor político. Y yo creo que el anticristinismo es más fuerte que Cristina. Me hace acordar a mi abuela que todavía tenía problemas para que nosotros fuéramos a Polonia, porque pensaba que en Polonia podía haber, digamos, problemas de seguridad para los judíos, una cosa ridícula a la caída del muro de Berlín, ¿no? Pero yo creo que quería testearlo con vos esto, porque me parece que la inercia de estas expresiones anti son tan fuertes que nublan o le quitan objetividad a diagnósticos como lo que estamos apreciando ahora con colegas nuestros que miran realidades, me parece, muy, muy, muy forzadas, ¿no? Sí, pienso que sí. En este caso te diría, la doctora lo sorprendió a todos. Digamos, fue una jugada, si es hábil, no es hábil, es una manera de decir, yo no voy a salir a pelear con Randazzo. Claro. Mi adversario es el otro. Circunstancia que el que puede aprovechar es el tercero en discordia. Massa. ¿Qué es Massa? Claro. Y que tiene un problema, cuando te digo yo, el gobierno ahora, porque si tiene en el escenario pesos pesados, que tiene a la doctora, tiene a Massa. A Margarita. Y con Margarita, que Massa es el que le obtura a la doctora el proyecto de quedarse. Claro. Y de pronto que desafía y dice, yo evité que se quisiera eternizar y ahora, y el tipo me parece que tiene una carnadura por ese lado. Y el gobierno que me parece que tiene que replantear
su estrategia, porque hay dos pesos pesados para discutir y que me parece que no basta la frivolidad de el cambio, el pasado y el futuro, y esta cuestión de consigna. Me parece que en este asado tiene que poner más carne en la parrilla y tiene que poner más política en la parrilla. Y el tema de Randazzo, a Randazzo prácticamente se lo desarticula, claro, porque Randazzo estaba preparado para enfrentar a la doctora y ahora tiene que enfrentarlo a Ishi. Claro. Con un problema, que Ishi tiene más posibilidades para armar que el propio Randazzo, porque es intendente, primero es intendente. Randazzo tenían todas las unidades básicas periodísticas alrededor que verdaderamente lo generaron como un gran líder, que todavía era una carta de intención. Yo te lo dije acá, vos. Sí, claro. Randazzo es una carta de intención todavía. Se armó toda una cosa pero muy buena, y ahora los que están con Randazzo hacen cola para ver cómo saltan, porque es lógico. Ahora, fíjate qué contradictorio. La imagen de Randazzo es mucho más alta que su intención de voto. Y lo opuesto ocurre con Massa. Massa experimentó una caída en su imagen a partir de los problemas de diciembre, y sin embargo, por la construcción, tiene un potencial de crecimiento significativo con esta idea de es un gobierno o de ricos o de corruptos, o las alternativas son esas. Hay que ir por una especie de ancho camino del medio redefinido en este contexto de dos fuerzas bien distintas, ¿no? Déjame recorrer más allá de la provincia de Buenos Aires rápidamente otros distritos que van a ser... Por ejemplo. Hay tres que expresan entre el 9 y el 10% de electorados, Córdoba, Santa Fe y Capital, y Mendoza, que hay que mirarla porque en Mendoza no hay reelección de gobernador y hay que ver los jugadores que pueden aparecer ahora con alguna visibilidad de cara a la sucesión de Cornejo. Empecemos por Santa Fe. Es muy interesante porque ahí, fíjate que el radicalismo... Los radicales, claro. El problema son los radicales que juegan con dos camisetas. A dos puntas. Ahí. Claro, son... pero ahí, más o menos, yo lo comenté en alguna nota. Por ejemplo, Barletta lo bochan como candidato, que era el candidato que querían los radicales. A Barletta, tengo entendido que Sanz le está buscando un empleo nacional. Okay. Porque, digamos, hay 3 ministros radicales que salen. Cano, que va a pelear Tucumán. Martínez en La Rioja. Martínez, que va a pelear en La Rioja. Ahí puede ir el ministro de Comunicación, que me parece que eso desaparece como ministerio. Sí, va a ir a modernización aparentemente. Aguad. Va a haber algunos recambios y demás. Bueno, de pronto, Mestre en Córdoba también le quieren dar al hermano de Mestre, sí, buscarle algún lugar más o menos nacional para resolver el tema de la interna. Con Baldassi. Con Baldassi. El gran problema de Cambiemos es que no tiene figuras muy fuertes. No. En Santa Fe, sin el Midachi, tienen que ir a Luciano Laspina. Sí. ¿Entendés? Que me parece que hay que producirlo mucho ese muchacho. Tiene mucho potencial, es un gran economista, un buen diputado. Tiene suerte, como tiene suerte también en Córdoba, como tienen suerte en otros distritos. Yo te dije acá que el único candidato que está en situación de confrontar duramente con Macri es la doctora. Claro. ¿Entendés? Porque quien tiene los votos para ser el mejor candidato del socialismo en Santa Fe, Bonfatti, no juega. No quiere ir. Por más que, según mi información, al gobernador Lipsi le gustaría que, y lógico, que se fuera y demás. Pues senador, es presidente de la legislatura. El mejor candidato es el peronista. En Santa Fe. Que es en Santa Fe. Perotti. El senador Perotti, que es senador. En esta no corre. No, claro. El kirchnerismo tiene muy poco ahí. Y te diría que en Santa Fe prácticamente va a salir indemne el gobierno. Con un tercio de los votos. Va a salir indemne. No es como poco, ¿eh? En casi todas las provincias, cuando los gobernadores, por ejemplo, de la oposición peronistas dicen,
vamos por la gobernabilidad de la nación y de las provincias, están diciendo empatemos con dignidad. Claro. ¿Entendés? En Córdoba, el que podía producirles alguna goleada importante de la Sota, por distintos motivos, incluso algunos tengo entendido personales, no va a ser el candidato. Va a ser Yarlora, que anda bastante bien, te diría, pero la relación de Schiaretti con Macri, Schiaretti es uno de los principales aliados que tiene Macri en Argentina. Claro. Y Schiaretti, después de tener la provincia de Córdoba 12 años prácticamente salteada por una muy mala relación con el Poder Central, no puede seguir, y tiene un presidente con el que anda bien, con el que tenía buena relación cuando era secretario de Industria. Que es popular en Córdoba. Y que es popular en Córdoba. Claro. ¿Entendés? Ahí más o menos tampoco va a andar mal en Córdoba, porque será un empate más o menos digno. Y en Mendoza tengo entendido que le va a ir bien. Le va a ir bien. Le va a ir bien. Entonces fíjate que los principales distritos, con la incógnita de la provincia de Buenos Aires, pero también con la ventaja de que no hay ninguna otra fuerza en el no peronismo que le compita a Cambiemos, que no es menor, ¿eh? Y con la capital federal, con la doctora Carrió, haciendo una elección, yo creo que la capital federal, creo que en tu ausencia se registró un cierto fenómeno que tiene que ver con el peronismo, claro, que arma una muy buena oferta de paso, sí, el peronismo, con competencia, que favorece objetivamente a Rodríguez Larreta, claro, Carrió y Macri, porque a hoy lo pone a Lustó en un tercer lugar. Claro. Eso del peronismo, ¿sabes dónde se armó? No. Va a ser interesante para... Se armó en el ocio de Montevideo. En la ociosidad de Montevideo. En las reuniones del Parlasur, claro, de esas que no sirven absolutamente para nada y que los parlasureños le dan $100, una hamburguesa y un boleto en buquebús, y tienen a Mariana Zubik, que crece en prestigio y hace campaña para no cobrar sueldo, sí, para claro, desazón de todos los muchachos que están con la media luna. Bueno, en el ocio de Montevideo se juntaron los diputados del Parlasur, que es para tomar nota, Jorge Tayana, claro, el del peronismo de consorcio, ¿cómo se llama? Santa María, el portero. Víctor Santa María. Filmus. Claro. Y un cuarto que no me acuerdo quién es. A ver, bueno, también del peronismo de consorcio. De Capital. Y ahí los cuatro en el ocio se pusieron de acuerdo y lograron que en el peronismo de la capital hicieran esta interna, que hoy es un problema, si vos querés, para Lustó. Claro. Y yo se los dije, muchachos, objetivamente, con alguna fuente que hablé y demás, está favoreciendo, esto claro, favorece a Macri. Del mismo modo que lo que pasa en el peronismo de la provincia de Buenos Aires, se lo dijimos a nuestro común amigo Alejandro, también en la foto favorece a Macri. Pero esto no es una foto, es una película. Entonces la pregunta que tengo ahí, Jorge, es ¿qué puede pasar de acá, por supuesto a las PASO, pero sobre todo hasta octubre, que rompa esta inercia donde el oficialismo aparece con una primera minoría relativamente cómoda entre el 36-40% de los votos y la oposición muy fragmentada? Sos muy generoso, yo no sé si llega a ¿No llega a 36, 40, no sé. Puede ser, yo la verdad esto, vos tenés medido, sí, distrito por distrito, claro, puede ser. Puede ser que llegue. Son proyecciones que pero suponen... tiene la responsabilidad de gobernar estos próximos 3 meses. ¿Entendés? Y tiene también la responsabilidad de la perspectiva de todos los que están mirando y que lo que van a hacer después de octubre. Tienen la carga del después de octubre. Y tienen en el durante de la gestión algunos porrazos. Sí. Un amigo me dice que chocan la calecita. No es que choquen la calecita. Y no es también, me parece que no es para ponerse duro, no es que hay un apasionamiento por el retroceso, por el arrugue de barrera, por anunciar algo e ir para atrás.
todos estos retrocesos, sinceramente, me hacen pensar en lo difícil que va a ser, salga como salga la elección, intentar hacer las reformas estructurales que creen y dicen que necesitan el crédito de la sociedad para hacer. Yo sinceramente, y en algún momento creo habértelo dicho, yo no soy muy optimista con respecto a todas las medidas que quieren implementar, y te soy muy sincero, yo nunca doy consejos, pero tampoco sugeriría que las hicieran de inmediato, ¿no? Pero analicemos la cuestión esta de la marcha atrás, ¿no? Porque si algo caracterizó a Cristina, muchas veces era cometer algunos errores, algunos de esos importantes, pero persistir. Ella no retrocedía nunca. Y este es uno de los problemas que tiene que ver con la falta de liderazgo. Los problemas que tiene con estos muchachos que están con Randazzo es porque no tiene esa condición de líder de Perón, que Perón te decía, yo despido con un abrazo a tipos que le quiero pegar una patada en la cola. Claro. Que eso es lo que tiene que hacer un gran político. Claro. Y eso es lo que hace Macri. Sí. Que Macri te manda a masacrar, después te manda una corona, Sí. te echa y después te recibe, que cuando te echa y te Malcorra, dice, vas a ser mi candidato, quédate, atendé el teléfono que en algún momento te puedo necesitar. A todos les hizo el mismo verso. Eso habla bien, es un líder que sabe. El problema que tiene la doctora es que no tiene marcha atrás. No tiene marcha atrás. Pero justamente en ese sentido, yo sé que genera costos las idas y vueltas, anunciar cosas que después no se hacen, que tienen costos en votos y reputacionales. Pero es mejor no persistir en el error que persistir, ¿no? Y yo creo que ahí hay una ventaja relativa, es un gobierno que rápidamente se da cuenta que está metiendo la pata y va para atrás. Lo que decían ensayo-error al comienzo. Claro, o esta idea de los errores no forzados y demás, que son ciertos. Que el gobierno de Macri cometía en la ciudad de Buenos Aires, pero no era tan visible. En esa época, Cristina monopolizaba tanto la opinión pública en el centro de la escena. Si ahora, sin poder, sigue ocupando el centro de la escena, imagínate cuando era presidenta. Y Macri no pagaba tantos costos por errores que no eran menores, ¿no? Ahora se notan mucho más, tienen más visibilidad y pagan. Por eso te digo, la responsabilidad de tener que gobernar, de que tener que tomar decisiones. Ahora, en parte yo creo que los errores ocurren porque el presidente está desplegando una agenda con la cual no se siente cómodo. Este no es el plan de gobierno que le hubiera gustado efectivamente implementar. Es lo que puede hacer. Y ahí yo creo que hay muchas veces pulsiones que cuando él puede hacer un poquitito más de ajuste y de ahorro, que le encanta, lo hace. Y yo creo que hay como muchas veces no se miden las consecuencias por cuestiones que tienen que ver con su deseo de poder hacer más ahorro, de achicar el déficit más rápido. Te lo comentaba en privado. Ahora, en lo mismo que vos decís, sí. Cuando hay tanta tendencia al retroceso, sí. No te toman el tiempo. Si no te aguantás, en esto que me parece que lo implementaron absolutamente mal, después sí. Hacían cola, no sabían cómo hacer para comunicar que no era así. Así es. Que uno tiene que tener una cierta mirada, no te digo piadosa, pero por lo menos comprensiva, quisieron ver. Pero en algunos temas fuertes que tienen que hacer, se bancan 3 manifestaciones. Se bancan una cuestión declaracionista, porque me parece que vos decís, no hace lo que quisiera hacer. ¿Verdaderamente quiere hacer? Sí, yo creo que sí. ¿Sabes que este es un presidente que es más ortodoxo que el equipo que lo rodea? Y es la primera vez que ocurre esto, Jorge. Alfonsín tenía una concepción económica más tradicional y después que Greenspan se fue, el equipo del Plan Austral, si bien no era muy ortodoxo, tenía una manera de pensar la economía mucho más moderna. Y lo convencían mal, nunca lo convencieron del todo, y las tensiones que se generaban en las decisiones tenían que ver con eso, ¿no? Con Menem, vos lo conociste mejor que yo. Menem era un pragmático, le convenía la política que desplegó Cavallo, luego... Tomaba decisiones, Menem. Tomaba decisiones, pero no era un ortodoxo, era un pragmático y quería conservar el poder, y después frenó las reformas luego en el 95 con otro criterio, menos, digamos, comprometido, no en el discurso, en la práctica, y, digamos, con su idea un poco jugada de conservar el poder hasta el último día. Yo creo que nunca pensó en la reelección, en serio,
Por supuesto que no. Por eso, pero acá Pero es un juego que tiene que ver, porque en Argentina saben que vos te vas y nadie... Es políticamente incorrecto, mis amigos antimenemistas, decir esto. Yo estoy convencido que nunca pensó forzar la Constitución y lo de Busto Fierro fue... De pronto, como diría un amigo, si se da, claro, obviamente, amaga, obviamente. si se da... Pero no era una... Y tampoco creo que la doctora, cuando dice ir por todo, tenía pensado en ir por todo. Quizás algunos de los que estaban exactamente, con ella. Exactamente. Había un sector más chavista que intentaba tal vez una versión un poquito más revolucionaria a partir del triunfo del 54%. Toda esa comparación con Venezuela me pareció, casi te diría, una chicana barata. Mirá vos. Porque no tiene absolutamente nada que ver la composición argentina con Venezuela. Y lo hemos hablado acá, ¿no? Sí, es cierto. Pero había cierta pulsión. Ciertas tendencias, si vos querés. Pero volviendo al punto que yo te hacía, en el caso de Macri, él es más ortodoxo que su gabinete. A él lo convencieron que no tenía el equilibrio político o los recursos para avanzar en una agenda más profunda. Ahora, si en estas elecciones se fortalece, aunque sea marginalmente, ¿va a seguir con esta especie de programa tan gradual y tan tímido de reformas? ¿O va a aprovechar el año 18, el año próximo, como para jugarse un poquitito más? Y eso lo vamos a ver probablemente, por lo menos en parte, en la discusión del presupuesto, que hay que enviar ya en septiembre al Parlamento. No se va a discutir por la cuestión electoral, pero entre la última semana de octubre y la primera semana de diciembre se tiene que aprobar el presupuesto, o tiene que avanzar, tiene que haber media sanción, por más que llame luego extraordinarias antes de Navidad, y ahí vamos a tener 2/3 de lo que va a pasar el año que viene. Definiciones de tipo de cambio, definiciones de presión tributaria, que van a orientar... que tienen que ver con los subsidios, definiciones que tienen que ver con algunos despidos que son... Y con todas las cosas que les reclaman y demás. Y yo casi te diría como un consejo fraternal, si vos hablás que vos tenés mucho más amigos tal vez en el gobierno y demás, en vísperas del verano es lo último que les recomendaría. Claro, otro diciembre caliente. En vísperas del verano es lo último que te recomiendo. Claro. ¿Entendés? Y sobre todo en un momento en que quizás puede patear un poco más la pelota para adelante. Ahora, el tema del déficit a veces parece ser una cuestión de radicales. Un peronista, que si vos querés tiene alguna cosa un poquito más amoral con respecto a esta cuestión, patea. Lo pateas un poco para adelante. Sí. De la Rúa avanza por la cuestión que quería reducir el déficit, se pone a echar gente, que fue un desastre. Sabes que hablé con dos fondos muy importantes, uno estando allá en Estados Unidos y otro acá estos días, ¿no? Muy, muy importantes. Fondos, uno maneja 200 billones de dólares. O sea, imagínate un tipo está sentado en 200 mil millones, o sea, una cosa increíble, nada más que para mercados emergentes, ¿no? Claro, acá hace un desastre. Acá viene, se compra Levax. Son prudentes con las Levax, un tipo que diversifica mucho su riesgo, pero claro, estuve 1 hora y media hablando con él, tomé yo más notas que él de lo que yo le contaba de la política argentina, y me dijo algo que me llamó mucho la atención. Me dice, mira, hay tanta liquidez en el mundo que veamos emisiones de países como Uruguay. Hermano, 7.800 millones de dólares a Grecia. Bueno, ¿cuánto le dieron ya a Grecia? La siguen subsidiando para que evitar... A Caballo, pobrecito, le negaron, se fue a pique la Argentina por 3.000 palos. 3.000 palos, por nada. 3.000 palos, una tontería. Quisieron dar una lección en ese momento, cuando ve que Grecia le están dando ahora otra nueva... Por supuesto, hay una liquidez infinita. Entonces, en ese contexto, me dice este señor, el mercado va a seguir financiando a la Argentina en la medida en que la Argentina muestre conducta, compromiso con un programa de reformas, aunque no lo implemente. Digo, ¿pero cómo es eso? Sí. Nosotros no vamos a juzgar por lo que hacen, sino por lo que nos dicen que quieren hacer. Por la pretensión de llevar al país... Entonces ahí Macri es Gardel, querido, porque él lo que quiere hacer, la Argentina al mundo, en el discurso está perfecto. ¿Cuál fue mi segunda pregunta? Entonces, ¿hasta cuándo tiene tiempo? O sea, ¿cuál es el reloj? Me dice, no te confundas. Porque en la medida que el gobierno siga mostrando que va en la dirección correcta,
las cosas concretas No tiene por qué hacer, tiene que amagar con qué va a hacer. Tiene que seguir dando una señal. No, Y el otro fondo me dieron un término que me llamó mucho la atención, que yo creo que vale la pena recordar. Me dice, ¿vos sabés lo que es una bengala? Digo, sí, conozco lo que es una bengala. Dice, ¿las bengalas para qué sirven? No le conté lo de callejeros, ¿no? Por supuesto. Y bueno, te lo miran, te señalan un camino, te dan la sensación de que podés, en el medio de la oscuridad, ver hacia dónde podés salir. Dice, pero ¿te sacan del camino, de la oscuridad? No, es la sensación de que salís. Bueno, eso es lo que necesita hoy el mercado de capitales de la Argentina. Bengalas que señalicen hacia dónde quiere ir este gobierno y una elección que ratifique que el 40% de la sociedad lo respalda. Digo, se largan a tirar bengalas a todos. Bueno, entonces fíjate que vas a encontrar, me parece, reacciones de este tipo con un gobierno que es probable que luego de estas elecciones fortalezca un compromiso, aunque de luego no lo haga del todo, de, digamos, como en su momento pasó con Menem, de querer llevar al país hacia un costado diferente al que tenía anteriormente. Y de paso empecé a preguntarle cómo veía el resto del mundo esta gente, porque esta gente mira todos los mercados emergentes. Y ahí salió el tema que yo, la verdad, Jorge, me puse a leer tardíamente, pero gracias a vos, con un poquito más de intuición, que es la cuestión de Medio Oriente, donde hemos visto estos días es el tema, un cambio, un realineamiento de fuerzas. Te pido que me expliques, hay una coalición liderada por los saudíes en contra de Qatar y qué impacto tiene esto en el equilibrio de Medio Oriente. Creo que está mucha gente que trata de averiguar sobre Qatar y demás. Qatar, en realidad, mira, Qatar está en la dinastía de los Al Thani, que anduvieron por acá y demás. Primero, el Al Thani que marca el cambio de rumbo le hace un golpe de estado al padre. Claro. El padre se va, en los 90, 94, se va ¿no? a Ginebra y el tipo cuando viene ya no tenía más el poder. Con el padre, Qatar era una especie de provincia más de la Arabia Saudita. Claro. Este tipo cambia absolutamente, este tipo tiene una frontera muy importante con Irán, son sunitas, en frontera con el Irán chita, y donde aparte la frontera esa no es la frontera caliente de México, Estados Unidos, es una frontera que tiene gas a matarse. Claro. Qatar es el principal exportador de GNL. Acá nosotros tenemos luces efectivamente. Y esas cosas, tal vez gracias a esas cositas que vienen de Qatar y demás, ¿no? La acusación y acá me parece extraño que los periodistas no tomen esta cuestión, porque lo que más molesta de Al-Qatar es la cadena Al Jazeera. Sí. Que con la cadena Al Jazeera, sí, claro, por supuesto que con la mera circulación de la información generó muchos inconvenientes en todos estos unicatos árabes y demás. Sobre todo en Egipto. ¿Por qué los sauditas con los Emiratos, Bahrein, salen y acusan a Qatar de ser, de estar complotados con el ISIS? En realidad, con el ISIS fue y operó también en Irán, y mató en Irán también. Claro. El problema no es el ISIS. El problema es otra organización que se llama los Hermanos Musulmanes. Claro. Es que en Egipto fueron centrales, en Libia son fundamentales. Y fueron fundamentales, y fue fundamental Al Jazeera en la caída de Mubarak. Claro. Que fue por ahí los argentinos no entienden la importancia que tuvo la caída de Mubarak en todo el equilibrio de Medio Oriente. Fue fundamental. Bueno, por supuesto que sí, porque, bueno, él tenía un número 2, no me acuerdo cómo se llamaba, el jefe de inteligencia, que era prácticamente los Estados Unidos ahí y demás. Y viene la primavera árabe, por todos lados primavera árabe, caen dictadores, cae Al-Morsi, todos, qué bien, los árabes, vienen las elecciones y ganan los Hermanos Musulmanes, que son los que tienen verdaderamente una organización. Así es. Después viene un golpe, que ese golpe, y prácticamente lo primero que hacen es cortar Al Jazeera. Claro.
¿Entendés? Ahora, Qatar tiene muy buenas relaciones con, en esa interna, si vos querés, sunita, el wahabi, los wahabistas, rigoristas, sauditas, por supuesto que estos hermanos musulmanes, y lo ponen como si fueran terroristas. Sí, sí. ¿Entendés? Y ahí es medio como que se mezcla todo lo que hay, que está preparativo, y es la gran pregunta, es si los sauditas se van a atrever a hacer un golpe en Qatar. Ahora es muy difícil, está todo muy contradictorio, porque en el interior de Qatar hay una base militar americana 11.000 personas. Importantísima. La más importante en Medio Oriente hoy. Y esto entra dentro de esa gran interna que tienen con Irán. ¿Qué querés que haga Qatar con Irán? Comparten el negocio del gas, Sí, claro. y lo tiene al lado. ¿Pero qué querés que haga? ¿Que tenga Qatar la misma relación con Irán que tiene Arabia Saudita? Es una tontería. Preguntarte... Eso hay que explicarlo bien con el mapa. Con el mapa. El próximo viernes lo vamos a traer, porque es interesante ahí hablar de dos países que no mencionamos, que yo creo que son centrales. Uno es muy obvio, que es Rusia, porque en el fondo estamos hablando del gran drama sirio. Y el otro es Turquía, de una excelente relación con los cataríes, histórica. Y con los rusos también. Con los rusos también ahora, por eso te digo. Y ahí yo creo que se completa un poco un panorama donde, cuidado que Rusia dice, no sabemos si es cierto o no, que efectivamente mató al líder de ISIS, que Sí. en mayo, ¿no? O sea, anunciándolo ahora en un momento de debilitamiento parcial de Putin local, ¿no? Todo Interno. eso es garantía, casi una cosa temeraria que te voy a decir, que van a explotar bombas por todas las capitales europeas. Porque ISIS hoy no tiene conducción. No hay conducción en ISIS. Lo mataron al número 2. Lo de Al-Qaeda hoy ya es una cadena de franquicias, no tiene absolutamente Está nada. descentralizado. Te voy a contar algo que se sospecha en Francia. Tal vez se va a enojar el embajador de Francia si... Francia manda a matar por los iraqueses en el territorio a todos los ressortissants, dicen los franceses, los ciudadanos franceses que combaten. Como no pueden apresarlos y menos matarlos, no hay pena de muerte, cuando vuelven al lugar. Están entrenando en Medio Oriente. Están matando en el territorio, prácticamente casi por muerte por encargo. Los tipos tienen toda la documentación de todos los franceses, de origen. Que algunos son de origen y otros directamente por una cuestión, porque ahí hay un problema de integración, hermano. Sí. El problema de integración, que recién hablaban de Helmut Kohl, sin hablar de François Mitterrand, que en realidad la construcción de Europa fue Kohl y Mitterrand. Ellos dos. Y yo, casi te diría como un tonto, bueno, como un tonto, casi. Yo era un admirador y un propagador donde iba, hablaba de maravillas de lo que era la integración en Francia. Claro. Y lo que saltó y lo que se destruyó es esa integración. Son guetos. Sí, pero yo creo que eso, me parece, se profundizó a partir de la segunda mitad de la década del 90, cuando se ralentiza el crecimiento en toda Europa y, digamos, los problemas de integración que venían medianamente, no resueltos, pero había mecanismos, porque el mercado de trabajo te chupaba, el desempleo, sobre todo los jóvenes, empezó a subir, y yo creo que eso fue lo que en parte, pero un por lo tipo que menos... se llama Tariq Mohamed, Sí, claro. ¿puede conseguir trabajo fácilmente? No, hay puede prejuicio conseguir enorme. laburo, puede ser tachero Hay en prejuicio algún enorme. lugar y no hay trabajos. No, también es cierto, yo trabajé un poco a comienzos del 2003-2004 en cuestiones de la integración europea, de la expansión de la Unión Europea, y el proyecto de Europa era desarrollar el Magreb. Ellos tenían el objetivo de frenar la migración con la estrategia... Démosle desarrollo. Exactamente, igual que Estados Unidos con México. El colmo de la sensatez. Ahí tenemos que poner los Exactamente. lugares. ¿Qué quieren que vengan? Ahora los tipos se venían igual. Se venían igual por las clases medias educadas, como mejoró la educación significativamente en todos estos países. Algunos ya tenían buena educación como Irán, pero en otros las universidades mejoraron mucho.
En Túnez, donde, Claro, empezó. donde gobiernan los hermanos musulmanes, Claro. que ahí se llaman Enaida. Claro. Es Fíjate el que- único lugar donde los hermanos musulmanes están todavía. Bueno, el chico más que o se menos prende fuertes. fuego era un chico que había estudiado en la universidad. Pero por supuesto. Año 2008, el ahí vendedor empieza. y ahí arranca todo. Ahí arranca todo. Pero claro que vino, ahí también, no quiero ponerme, los americanos y los ingleses hicieron desastres, sin asumir las consecuencias de esos desastres. Después del 2001. Mataron de más. Después del 2001. Mataron de más. No, la sobrereacción del 2001 fue lo Que que explica ahora todo esto. en Libia sea casi una solución la vuelta de un hijo de Gaddafi. Sí, claro. ¿Entendés? La Bueno, cosa Libia un está muy poquito más. fragmentada, ¿no? Estuve leyendo que ya Sí, los no, clanes son- están como, digamos, son luchas de desarticulados. bandas, hermano. Se desapareció prácticamente el concepto del Estado. Era un país más o menos. Necesito preguntarte qué opinás de nuestra amiga Teresa May, los idus de mayo para ella, ¿no? Pero mira, esto creo que vos lo sabés más que yo. Ella comete el mismo error de Cameron. ¿Entendés? Casi parecen novatos que llaman a elecciones innecesarias para conseguir créditos y para colmo las pierden. Las pierden. ¿Entendés? Pasó en Italia también, ¿no? Pasó. Con otras consecuencias, pero acá me llama mucho la atención dos cosas, ¿no? Uno, que ella queda ahora con una especie de muerte política. Y el laborista otra vez. Y es un laborista, fíjate qué interesante. Inteligentísimo. Bueno, muy Corbyn. inteligente. Corbyn, que me obliga a repensar el fenómeno de Bernie Sanders, porque los millennials terminan, fíjate qué interesante, apostando por líderes que de ninguna manera reflejan ni la estética ni la formación. Son una generación digitalizada absolutamente que apuestan a lo Pino Solanas, digamos, por líderes de la tercera edad o de la cuarta edad. ¿Por qué? Porque buscan atributos que los distinguen de la masa de políticos, de estos tecnócratas, no quiero usar una palabra mediocres, pero sin esa visión tal vez un poquito más romántica, que los saquen de las cuestiones del posibilismo. Bueno, Bernie Sanders y Corbyn rompen ese posibilismo y hablan de una perspectiva muy distinta, mucho más humana, con este edificio que se quemó, que es una cosa horrenda, Infierno en la Torre, ¿te acuerdas de la vieja película esa de fin de los 70? Un edificio hecho con materiales muy baratos. Muy baratos, para gente de clase media para baja. gente, para ellos de segundo orden. Claro, que tenía alguna alarma Mirá que se ya hay podía... un intendente Claro. de Londres, que es el pakistaní. Es pakistaní. Bueno, ahí ella no puede realmente visitar eso sin generar una reacción, y va Corbyn y abraza a todo el mundo. Y ahí hay una cuestión que llama la atención, y es el componente humano de los líderes políticos. Hay una cuestión que yo creo que se está valorando mucho en las nuevas generaciones, y esa idea de que los tipos son seres humanos. Y ahí, cuidado, eso no se traslada a la Argentina automáticamente, pero es una de estas cosas que yo creo que, por lo menos mis colegas están cada vez mirando con más atención, midiendo con métricas distintas. ¿Qué quiere decir hoy? Aparecer con sensibilidad frente a demandas que son imposibles de satisfacer, como por ejemplo la de seguridad. En ese sentido tenemos que hablar, antes de que se nos acabe el tiempo, Jorge, de Trump. Fíjate que... Bueno, yo te quería preguntar, porque ya que yo te conté todo lo que teníamos de Cristina, de Randazzo, de todos los muchachos venir de Estados Unidos, ¿sabés qué? Casi te diría, me parece sanguinario lo que están haciendo. Es que es sanguinario. Es terrible lo que están haciendo. Yo estoy tratando de tener la menos cantidad. La trampera rusa, bueno, digo yo. Es que yo trato de no tener prejuicios. Me cuesta, pero no los tengo, ¿no? Y mi entorno es todo demócrata, porque los intelectuales en Estados Unidos... Son todos demócratas. Incluso familiar. Y ahí yo lo que te diría es que hay, objetivamente... Casi queda mal mostrar una cierta compasión, sí, por lo o menos. Distancia crítica, objetiva, ¿no? Las cosas que se dicen de Trump, yo te digo que vuelven mínimo el ¿Vos estabas en Estados Unidos antimenemismo. cuando fue el testimonio del FBI? Por supuesto, Comey. Comey. ¿Qué fue lo que le dijo de terrible a Comey? Que le dijo que Flynn... Mira, ahí hay un profesor de Harvard muy liberal que es una defensa extraordinaria del rol del presidente. Él dice, el presidente de Estados Unidos es unipersonal. Es el titular del Poder Ejecutivo.
todos son empleados. Y el presidente puede pedirle al titular del FBI que discontinúe una investigación. Lo puede hacer. Paremos con Michael Flynn. Puede ser una cuestión moral, puede ser. Puede ser que puede comprometer a la seguridad nacional, probablemente. Ahora, ¿tiene capacidad institucional el presidente de hacer eso? Y este profesor, muy liberal, decía, lo puede hacer. Ahora, si quieren cambiar la presidencia, es otro debate. Esta presidencia que tenemos hoy habilita al presidente a hacer estas cosas. Si las hubiera hecho Obama, que las hizo, nadie hubiera dicho nada. Bin Laden, ¿cómo terminó el fenómeno de Bin Laden? Fueron y lo mataron. ¿Alguien cuestionó? ¿Sabes cómo informaron la muerte de Bin Laden, el asesinato? Hemos hecho justicia. Sí. Hemos hecho justicia. Lo mataron. ¿No hubo juicio a Bin Laden? Nada, no. Bueno, fueron una decisión del presidente. Entonces, yo te diría, no es que me guste Trump, eso es tu historia. No, por supuesto, no es una cuestión de que te guste o no te guste, pero veo que le hacen las cosas que no le hicieron a nadie. Ahora, en la investigación está... Mueller. Bueno, Mueller es un tipo muy serio. Es un investigador especial que tiene atributos que en Argentina no existen. Se puede meter en cualquier lado, ver cualquier papel, hacer cualquier pregunta en cualquier momento. O sea, tienen poderes... Bueno, parece que juegan todos para Putin ahí, hermano. Mira... Lo agrandan a Putin. No solo. Primero, acá hay que entender que el Partido Republicano se favorece con el debilitamiento de Trump. Los que más ganan acá son los que acotan el poder de un presidente que tiene vocación de convertirse en un presidente autónomo. Entonces, hay toda una maquinaria en el Congreso donde ves senadores muy objetivos, haciendo preguntas terribles, que son republicanos. Impensable eso en un contexto como el de la Argentina. Primer punto. Segundo, ¿favorece a Putin? Yo creo que están generando los propios americanos, hablando de estas oposiciones que tardan mucho en disolverse. Putin casi los toma en broma, hermano. Porque están armando una cosa de neo-guerra fría que es ridícula. Cuando en el fondo, fíjate, hoy Trump anunció la nueva política respecto de Cuba. No cambió casi nada. Fue todo un gran discurso, muy pomposo. Él es un poco barroco en algunas expresiones, a pesar de que no tiene riqueza discursiva, pero en su lenguaje físico. Y sin embargo, cuando ves concretamente qué cambió respecto de Cuba, no hay demasiadas cosas. Tal vez hay algún detalle que nos vamos a enterar en las próximas semanas. Se quiso poner duro. Los Castro, como vos te imaginás, no hicieron nada de lo que habían prometido, lo cual era obvio. A Obama lo agarraron en la última etapa sin poder. Pero yo te diría, hay dos cosas para mirar. Los Castro son fantásticos, sí, hermano. Fueron fiolos de la Unión Soviética. Fueron fiolos de Cuba